Recientemente todos celebramos que en la última reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, nuestro ícono de identidad nacional, Machu Picchu, no haya sido ingresado en la lista de patrimonio en riesgo. Pero ¿conoce usted las observaciones planteadas por este organismo internacional? En el siguiente informe los invitamos a conocer sobre el trabajo altamente especializado que realiza nuestro profesional de la Dirección de Cultura de Cusco y también del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otras instituciones para levantar estas observaciones planteadas por la UNESCO. El Estado peruano, mediante el Ministerio de Cultura y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, está cumpliendo de manera escrupulosa los compromisos asumidos con la UNESCO para superar las observaciones planteadas por dicho organismo a la gestión y conservación del Santuario Histórico de Machu Picchu, que es Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Como recordarán nuestros amigos televidentes, del 28 de junio al 8 de julio pasado, se llevó a cabo la 39ª reunión de delegados del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la ciudad de Bonn, Alemania, para elaborar la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Machu Picchu corría el riesgo de ser incluido en dicha lista. Sin embargo, la delegación peruana presentó los informes técnicos al Comité del Patrimonio Mundial con tal contundencia que este punto de la agenda ni siquiera fue debatido por los delegados. Pero veamos, ¿cuáles son las observaciones planteadas por UNESCO? La última comunicación cursada al Estado peruano plantea 5 aspectos relacionados a la gestión y manejo del santuario. Para cumplir y levantar estas recomendaciones de UNESCO, se ejecutan diversas acciones en forma multisectorial, ya que son varias las instituciones que tienen responsabilidades compartidas en el santuario de Machu Picchu. Veamos cuánto se avanzó en esta responsabilidad. En el punto 1, la UNESCO recomienda armonizar los marcos legislativos y fortalecer las coordinaciones para la gobernanza de la propiedad. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha convocado a licitación y ha otorgado la buena pro a una empresa consultora especializada para la armonización legal de la gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu. El estudio será entregado a fines de octubre y allí se plantearán propuestas para evitar conflictos de competencia y duplicidad de acciones por parte de las entidades involucradas en la gestión del santuario. La recomendación número 2 de UNESCO sugiere desarrollar una estrategia integral para el acceso oeste antes de implementar acciones que conduzcan a la consolidación de este acceso. El acceso oeste a que alude UNESCO es el ingreso por el distrito de Santa Teresa y la estación ferroviaria del kilómetro 122, altura de la hidroeléctrica de Machu Picchu. Para resolver este punto, se ha trabajado de manera coordinada con CERNAMP, logrando el compromiso de otras entidades a fin de coadyuvar a la solución de este problema. En principio hemos fortalecido muy seriamente el control entre el Ministerio de Cultura y el CERNAMP como entidades competentes. Además, como parte de esto, hemos hecho frecuentes operativos con apoyo de la Policía Nacional y también de la DIRCETUR Cusco, de la Dirección Regional de Trabajo y también de la Dirección de Transportes y Comunicaciones. De tal manera de que ahora, por ejemplo, los conductores que traen turistas en sus microbuses, ahora sí tienen su licencia de conducir por lo menos, su seguro, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hemos garantizado la adquisición de un terreno en el kilómetro 122 de 300 metros cuadrados de parte de la empresa EGEMSA, en donde se va a instalar un puesto
de vigilancia que va a permitir fortalecer ese control, de tal manera de que sea permanente, con concurrencia de la policía y las otras entidades. De tal forma de que en un futuro inmediato vamos a controlar mañana, tarde y noche el acceso por ese lado, que es el acceso amazónico hacia el santuario. Esto está ya asegurado. Asimismo, tenemos ya en una perspectiva de mediano plazo el plan de sitio del sector oeste, que va a implicar toda una planificación del espacio, de los transeúntes, con un reglamento específico, y también estamos coordinando con la Municipalidad de Machu Picchu y con el CERNAM para que esa vía que hoy está junto a la línea férrea, que no debe ser porque es peligroso, se sitúe más allá, de tal manera de que los transeúntes que van de kilómetro 122 a Puente Ruinas estén lo más alejado posible de la línea férrea. Y por supuesto también no debemos olvidar de que para el puesto de vigilancia los módulos están prácticamente listos, que nos ha donado la empresa Graña y Montero, y que dentro de pocos días vamos a instalar junto con el CERNAM, y que implica algo más de comodidad para la vigilancia y para nuestros trabajadores, ¿no? El tercer punto de las recomendaciones de UNESCO sugiere realizar la evaluación de la efectividad de gestión en el marco del proceso de aprobación del plan de gestión. Para cumplir este propósito, nuestra institución también ha convocado a licitación pública los estudios de efectividad de gestión. Han participado varias empresas consultoras y se ha adjudicado la buena pro a la mejor propuesta. Actualmente ya se realizan los estudios correspondientes y se aguarda que los resultados sean entregados también a fines de octubre. Este estudio permitirá evaluar la participación de todas las entidades públicas, como el gobierno local, DIRCETUR, INDECI, CERNAM, Cultura y otras, en la atención al movimiento turístico que fluye en forma creciente hacia el santuario. Otra de las recomendaciones de UNESCO al Estado peruano está referida a finalizar el plan de uso público, conforme a las disposiciones del Plan Maestro, incluyendo la definición de la capacidad de carga del santuario y sus componentes y de Machu Picchu Pueblo. Sobre este tema, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, junto con las otras entidades públicas, también avanzó en el levantamiento de la observación. Empecemos por lo último, que es la capacidad de carga, que ya está entregada por el equipo consultor del Dr. Douglas Comer, y que en este momento debemos procesar en la Dirección Desconcentrada de Cultura y en la oficina del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, de tal forma de que los magníficos aportes del consultor sean procesados en el sentido de priorizar, ¿no es cierto?, cuáles de las estrategias, de las medidas debemos adoptar en el plazo inmediato para que la gestión de la yacta de Machu Picchu y del Camino Inca se ordene y se optimice, respetándose un determinado número de visitantes que ingresen diariamente a la yacta y a la red de caminos Inca. Esto fundamentalmente teniéndose en cuenta las propuestas esenciales del equipo consultor, como que hay que temporalizar el ingreso, por decir cada 3 o 4 horas al día, de tal manera de que haya una afluencia más ordenada por tiempos o periodos, y no como ahora que un visitante, si quiere, ingresa en la mañana y sale en la tarde, lo que genera congestión. Entonces, así como este punto, hay varios otros que hay que evaluar e implementar internamente, por un lado. Y por otro lado, esto va de la mano con el plan de uso público, porque esta capacidad de carga que sea procesada debemos de incluir en el plan de uso público, que ya está empezando a hacerse. Y el plan de uso público, para aclarar, es el segundo instrumento de gestión de un área protegida como Machu Picchu, que es mixto, cultural y natural, y que complementa al plan maestro, que ya ha sido aprobado. Entonces, con el plan de uso público se aterriza más
especialmente en estrategias, en proyectos, en acciones, en actividades para los 5 años que vienen de aplicación del Plan Maestro, en lo principal, como es el turismo, la educación, la investigación, el ordenamiento territorial, y también no hay que olvidar la articulación con Machu Picchu Pueblo mediante su ordenamiento urbano que ya se ha dado. Finalmente, la quinta recomendación de UNESCO plantea finalizar el esquema del Plan Urbano de Machu Picchu Pueblo. Implementar esta recomendación es una responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, que ya aprobó el Plan de Desarrollo Urbano de Machu Picchu Pueblo, y este documento fue elevado a la Municipalidad Provincial de Urubamba para su validación. De igual modo, el gobierno local de Machu Picchu elaboró su Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, documento que ya cuenta con el visto bueno de CENEPRED, organismo rector en el tema de prevención de desastres. Solamente falta oficializar el documento a través de una ordenanza municipal para su aplicación. El Plan de Desarrollo Urbano de Machu Picchu también exige un adecuado tratamiento de residuos sólidos. Este problema debe ser resuelto por el gobierno local y por CERNAM. Estamos trabajando con la Dirección Desconcentrada de Cultura, el CERNAM, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu como ente competente, con Perú Rail como empresa de transportes para evacuar estos residuos de forma inmediata. Y tenemos una propuesta a mediano y largo plazo en el cual estamos desarrollando la caracterización de todo el desarrollo de los residuos sólidos, esto con apoyo del Gobierno Regional de Cusco mediante la Gerencia de Recursos Naturales. Ello nos va a permitir tener un proyecto, un perfil de proyecto que nos pueda buscar la solución integral al problema de los residuos, de cómo vamos a hacer el tratamiento, la compactación, el transporte, hasta su destino final, que va a ser en el botadero de Huancoyay, en Urubamba, ¿no? Entonces estamos trabajando a esos niveles y esperamos pues que nos permita solucionar de forma integral este tema de los residuos sólidos. Hemos hecho la contratación de una consultora que nos ayude justamente a evaluar la capacidad de carga o de soportabilidad que podría tener la carretera Jairam-Bingan, que tiene poco más de 8.5 kilómetros, en el cual se desarrolla justamente el transporte de turistas, ¿no? Nosotros tenemos una resolución jefatural del Santuario Histórico de Machu Picchu del año 2011, en el cual establece que la capacidad de carga es de 22 unidades más 2 de retén, en total 24 buses que pueden transportar turistas. Eso todavía se había desarrollado en el 2011. Este año hemos desarrollado esta consultoría que básicamente lo que ha hecho es ratificar estos estudios, porque se ha hecho trabajos hidrológicos, geológicos, de geodinámica y también de respecto a la capa de rodadura que tiene en este momento. Y lo que ha ratificado este estudio es de que no se podrían incrementar más buses que los que están permitidos a la fecha, los 24 que ya tenemos, porque las condiciones no están dadas. Se tiene poca capacidad de soporte de la capa de rodadura que tiene. Luego también igualmente falta hacer un trabajo respecto al manejo de las aguas. Hay un problema muy serio, el cual hace incidencia este estudio, de que se podrían seguir presentando estos derrumbes en la carretera Jairam-Bingan en tanto no se haga un estudio hidrológico y de manejo justamente de las aguas en toda la ladera, en todo el talud. Y luego trabajos igualmente de geodinámica que se deben hacer en la zona. Como han podido apreciar ustedes, amigos televidentes, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y las otras instituciones que tienen responsabilidades compartidas en Machu Picchu están cumpliendo los compromisos asumidos con UNESCO. Para el próximo mes de octubre se anuncia la visita de una misión de asesoramiento del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, misión que verificará estos avances a fin de descartar definitivamente el riesgo de que Machu Picchu ingrese a la lista del Patrimonio Mundial en peligro. Estamos trabajando en ese objetivo.